¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Les saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más invitándolos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguir aventurándonos en este enigmático y sublime mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto universal como de nuestro país. Bien, hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de los aztecas, o llamados también los mexicas. Hablar de los aztecas es sin duda alguna hablar de el que fue no solo la más grande civilización de toda Mesoamérica, sino que también llegó a ser el imperio más poderoso de todo el territorio cultural de Mesoamérica, que se destacaron más que todo por ser grandes guerreros que sometieron a todos los pueblos aledaños. De hecho, la decadencia de muchas civilizaciones se debió a las invasiones por parte de los guerreros aztecas, como una forma de demostración del poderío mexica. Bien, de acuerdo a muchas fuentes, en cuestión de la ubicación geográfica, los aztecas eran un grupo nómada proveniente de la Atlántida llamada Aztlán, que se encuentra en una parte de Centroamérica, y que decidieron establecer su asentamiento alrededor del lago de Texcoco, en donde fue encontrada un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Fue ahí donde entonces decidieron construir el gran imperio mexica, o el gran imperio azteca, como se le puede conocer. Y ese lugar es entonces bautizado como la Gran Tenochtitlan, siendo Tenoch el descubridor de ese territorio, el lugar de Tenoch, que llegó a ser incluso el primer gobernante. Así como también se les recibe el término de mexicas. De hecho, a ellos se debe el que nuestro país se llame México en honor a los mexicas, los primeros pobladores de ese territorio, en el cual estaba rodeado por el lago de Texcoco, que fue fundamental para su actividad comercial, su actividad económica principal, que fue la agricultura. Y del término México, que significa el ombligo de la luna. Muy bien, entonces es ese gran mito que se construye en torno a cómo fue la fundación de la gran capital del imperio mexica, la Gran Tenochtitlan, donde fue encontrada el águila devorando a la serpiente sobre un nopal. Aunque eso resulta muy confuso, porque piense, nuestros antepasados adoraban a la serpiente porque Quetzalcóatl era la representación de una serpiente, era la serpiente emplumada. ¿Sí? Y entonces no lo podían simbolizar como algo negativo, como algo maligno, porque han salido otras versiones que destacan que lo de la serpiente se trata de una imposición de la iglesia por la cuestión de que es el animal maldito perteneciente a Satanás, lo cual eso ha generado cierta confusión. O sea, entonces se encuentra esa discrepancia entre los códices de los antiguos pobladores mexicas y la versión de la iglesia, que ha generado cierta controversia y más que todo cierta confusión. Y como les digo, en la historia no existe versiones oficiales, cada quien tiene su propia versión. Entonces ya es tarea de uno mismo interpretar la
versión que uno ha encontrado en cada una de las fuentes. Y es muy importante al momento de la investigación histórica lo que es la crítica de las fuentes. Es importante cuestionar y sobre todo reflexionar antes de llegar a un juicio. Muy bien, entonces seguimos continuando con este que, como les decía, llegó a ser el imperio más poderoso de toda Mesoamérica y cuyo principal centro ceremonial fue el Templo Mayor, el cual al momento de la conquista sería destruido y los españoles llegarían entonces a imponer su nueva cultura. Sí, el mismo Cortés dijo, la historia empieza con nuestra llegada. Aunque bueno, de ese abordaremos cuando ya hablemos de lo que es referente a el proceso de la conquista. Bien, esto es en cuanto a la ubicación geográfica. Ahora, en cuanto a la organización social, la sociedad azteca estaba estratificada de la siguiente manera. Los tlatoanis o pipiltin, se les conoce también como pipiltin, que era la máxima autoridad gobernante de el imperio azteca. Se le conocía como el tlatoani o el emperador azteca, el cual mencionaré quienes ocuparon ese honorable cargo. En el siguiente escalón se encontraban los Macehualtin, que era como se le conocía a la gente común. Es decir, lo que en Roma les decían los plebeyos, en este caso eran los Macehualtin, que era la gente común que no pertenecía a la nobleza. Luego estaban los Tlatacotin, que eran los esclavos, ¿sí? Sobre quienes recaía todo ese peso, ¿sí? Y volviendo a lo que era la gente común, eran justamente lo que eran los militares, comerciantes, artesanos, campesinos. Y como les decía, en el último escalón estaban los esclavos, que eran quienes llevaban a cabo todos los trabajos pesados con jornadas agotadoras y sometidos a todo ese tipo de, que en cierta medida ciertas fuentes lo han considerado como abusos, pero más sin embargo representaban la fuerza de trabajo. Y en la organización política, el tlatoani, como les mencionaba, era la máxima autoridad, era el gobernante supremo del antiguo imperio azteca y estuvo ocupado por los siguientes: Tenoch, que fue el fundador y primer gobernante del imperio azteca. Luego lo seguirían Acamapichtli, Chimalpopoca, Itzcoatl, Cuitláhuac, Moctezuma y Luicamina, Moctezuma Jocoyotzin y el último Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el que sufrió el embate de ese proceso tan violento como significó la conquista, del cual, como les digo, ya abordaremos más adelante, y que Cuauhtémoc en este caso sucedió a Moctezuma Jocoyotzin, que fue de hecho el que recibió la llegada de los conquistadores españoles, y que justamente fallecería a causa de la malaria que los mismos conquistadores vinieron portando cuando ellos pisaron territorio azteca. Entonces, como les decía, el tlatoani era entonces la máxima autoridad gobernante del antiguo imperio azteca. Y los nombres que les acabo de mencionar fueron los primeros gobernantes, así que no solo del imperio azteca, sino en sí de nuestro país. Y en cuestión económica,
En cuestión económica, la fuente de riqueza principal fue la agricultura. La agricultura con la siembra de el maíz, el frijol, el chile, el cacao, entre muchos otros, siendo el maíz el más representativo, así como también el cacao, que de hecho hay una leyenda en la cual Quetzalcóatl robó una semilla de cacao para sembrarla y eso germinaría, y fue verdaderamente algo significativo, porque incluso en cuestión alimenticia fue verdaderamente fundamental, sobre todo para Moctezuma, el emperador, quien bebía una determinada cantidad de tazas de cacao, lo cual fue y llegó a ser incluso para él un estimulante sexual que le sirvió para cumplirle a todas y cada una de las esposas que tenía. Y volviendo a lo que es la agricultura, el método que empleaban los aztecas era el de las chinampas. En las chinampas, que eran superficies encima del lago de Texcoco, sobre las cuales les permitió llevar a cabo sus cultivos. ¿Sí? Por increíble que parezca, las chinampas eran, como les decía, esas superficies que sembraban encima de terreno lacustre, o sea, encima del lago de Texcoco. O sea, debido a que en todo lo que es Tenochtitlan, gran parte de su territorio era agua, era el mismo lago de Texcoco que les menciono. Entonces se vieron en la necesidad de construir chinampas para que les permitieran con ello poder llevar a cabo sus cultivos, que era su principal fuente de riqueza. Además de la agricultura, estaba también el comercio tanto de los productos agrícolas como incluso de las carnes de los animales que cazaban, así como también de los peces que se pescaban, aunque también les llegaba pescado fresco de Veracruz. No había el transporte requerido, pero se empleaba un método que era el del relevo, y el pescado llegaba envuelto en hojas de plátano. De hecho era así como Cuauhtémoc lo pedía, que le trajeran el pescado fresco, pues. Entonces entrando en lo que es el comercio de la economía azteca, era que se comercializaban no solo los productos agrícolas, sino también lo que era la cuestión de las carnes, tanto de armadillo, de venado, que eran los animales que cazaban y que consumían, así como también de algunos peces que cazaban. Y con ello también es importante destacar en la economía azteca que surgen los primeros mercados en los cuales se llevaba a cabo ese proceso de comercialización de toda la cuestión alimenticia de la antigua civilización azteca, la cual era en verdad muy sana, por ello tenían ese rendimiento físico verdaderamente impresionante, y por eso fueron incluso unos poderosísimos guerreros. Entonces es importante destacar en la civilización azteca surgen los primeros mercados en los cuales se encontraba toda esa variedad de productos comestibles. Muy bien. Esta es una primera parte de la civilización azteca. Ya en la siguiente hablaremos de todo lo demás. Muy bien. El rock es cultura, así que vamos a darle una vuelta al cielo para ver lo que es eterno. Saludos.